La Universidad Obrera de México agradece su presencia a esta tercera conferencia del ciclo denominado El Estado del Sindicalismo en México. Hoy realmente yo me siento muy engalanado, muy feliz, porque ahorita le comentaba atrás del micrófono que uno de sus libros ha sido y fue el que me dirigió hacia dedicarme a capacitación y estudio y análisis de los sindicatos en México. Él fue en gran parte culpable de que yo esté haciendo esto, lo cual le agradezco mucho. Les quiero presentar al doctor Enrique de la Garza Toledo. Él tiene estudios de maestría y doctorado en estudios sociales. Es profesor investigador de tiempo completo titular en la UAM Iztapalapa, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene postdoctorales en la Universidad de Warwick en England y Berkeley en California. Y él esta tarde nos va a hablar acerca del impacto del salario en México, un tema muy importante. No los enrollo más y los dejo en manos. Gracias. Sí. Muchas gracias. Miren, como somos poquitos, pues podemos dialogar de manera más cercana. Entonces voy a dejar el micrófono, me voy a parar ahí y bueno, en cualquier momento, no se esperen hasta el final. Cuando tengan alguna pregunta, pues luego, con toda confianza, pues para eso estamos aquí, ¿no? Espero que no me haya excedido con los números que voy a presentarles, pero yo creo que algunas cantidades son importantes para que no quede todo en puro rollo. Entonces, yo les voy a hablar de... Claro, voy a acabar con la cuestión de los sindicatos y la cuestión de los salarios, pero de nada nos sirve decir que los salarios han decaído, eso ya es muy sabido. Más bien yo voy a tratar de explicar pues por qué han decaído. Bueno, ustedes dirán, es que la política del gobierno sí, pero ¿por qué tiene esa política del gobierno? Y entonces por eso le puse a la plática modelos de producción, que quiere decir las grandes empresas que son las que parten el pastel en este país. No estamos hablando de los pequeños changarros, eso ni los toman en cuenta. Sí, bueno, está bien. Las grandes empresas, ¿cómo es que realizan su producción? ¿Con qué tipo de trabajadores? ¿Qué tan importante para ellas es el bajo salario? Este tema se ha vuelto ahora de mucha actualidad a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio. La gente del presidente de Estados Unidos pues hasta critica al gobierno mexicano porque se mantienen los salarios muy bajos. Entonces, digamos, ¿cómo explicar todo este rejuego entre los capitalistas de las grandes empresas, sobre todo de las que exportan a los Estados Unidos, el tema de los salarios, las condiciones laborales? En México todos sabemos que se estableció el modelo neoliberal de economía desde los años 80, pero además de ser el modelo neoliberal donde sucedieron como se vendieron la mayor parte de las empresas del gobierno, incluso está desmantelándose lo último que quedaba de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, es decir, cada vez más concesiones se hacen para que extraigan petróleo, para que circulen el gas, etcétera. Es decir, el gobierno neoliberal se ha caracterizado por eso y también por abrir la economía, que quiere decir quitar impuestos a que vengan mercancías de otro lado y también para que se exporte, entre otras cosas. Eso todos lo sabemos, pero además de establecerse el modelo neoliberal, hay un sector de la economía que se volvió muy importante, que es el de la manufactura, es decir, la parte que produce esto, que produce las mesas, que produce bienes que los pueden ustedes tocar tangibles, ¿sí? Esa parte se le llama manufactura. Producen automóviles, entonces dio un cambio el país muy importante hacia la producción de manufacturas. Y en la producción de manufacturas, ¿cuál es el sector dentro de ellos? El más importante son las maquiladoras.
Entonces acuérdense que las maquiladoras son sobre todo empresas casi en su mayoría gringas que se instalan en México para ensamblar, que quiere decir piezas que traen de cualquier parte, incluso del extranjero, de Brasil, de Corea, las ensamblan, que quiere decir los van colocando como se hace el automóvil, que lo van ensamblando, como se hacen los televisores tienen piezas y entonces lo que hacen los trabajadores es ir colocando como si fuera un crucigrama, ¿sí? Entonces este primer cuadro es muy significativo. Es decir, las exportaciones, lo que el país exporta sobre el total de lo que se produce. No me voy a ir demasiado atrás, pero en la época más antigua era muy poquito lo que se exportaba, 5%, 5,2%. Pero cuando se instaura el modelo neoliberal, esto va creciendo, 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 y en este último periodo la exportación se vuelve fundamental para el capitalismo en México, cosa que no sucedía en el periodo anterior. Es decir, ahí ahora la exportación significa 32% de todo lo que se produce. Entonces estamos con un cambio muy importante hacia la exportación que antes no había. Siguiente. Entonces, pero dentro de la exportación, pues puede haber exportación de ganado, exportación de aguacate, pero hay exportación de coches, de televisores. Estos últimos son manufactura, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia tiene la manufactura en el total de lo que se produce? Esto no le tome mucha atención, pero más o menos quiere decir el total de lo que se produce. Esto sería la manufactura con respecto al total de lo que se produce, 19, 21, 20, 20, es decir, este fue el año superior. Y luego, ¿qué pasa con el personal ocupado? Este es el personal total que se ocupa en esas manufacturas y el total de la gente que en México tiene algún trabajo. Entonces también se fue aumentando, que luego ha decaído. Pero aquí hay un contraste muy importante. La exportación de la manufactura entre la exportación total tuvo un aumento increíble. Es decir, imagínense si llega un año en donde del total que se exporta, estas maquiladoras sobre todo exportan el 80% del total que se exporta, lo cual es muchísimo. ¿Qué quiere decir? Lo que se exporta de agricultura o incluso de petróleo, que no es manufactura, pues ya es muy secundario. Entonces, ¿quiénes son los amos y señores aquí? Los de las empresas exportadoras, que son sobre todo maquiladoras y que son sobre todo gringas, ¿sí? Entonces, no solamente hubo un modelo económico neoliberal, sino exportador de manufacturas y en particular maquilador, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque los intereses de esas compañías, que casi siempre son compañías transnacionales, la Ford, la Chrysler, etcétera, o bien de productos eléctricos o bien de computadoras, que también se ensamblan aquí en México, por ejemplo en Jalisco. Esto significa la balanza de mercancías. De mercancías, que quiere decir lo que se exporta menos lo que se importa, ¿sí? Esto es muy importante en un país porque si es mucho más lo que se importa que se exporta, pues quiere decir que de dónde salen los dólares para comprar pues ese excedente de lo que se compra. Entonces comienza a haber problemas. Y entonces, aunque ha sido un modelo exportador de estas manufacturas y sobre todo de maquilas, como quiera es mucho más lo que se importa, por eso están los signos negativos, ¿sí? Lo que se importa es mucho más que lo que se exporta, que quiere decir no ha sido suficiente para echar adelante a la economía del país, y esta compra de productos extranjeros es muy superior a lo que es la venta de estos productos hacia Estados Unidos, ¿sí? Entonces esta es una deficiencia muy importante, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con esta economía? Es decir, esta economía cambió. Por ejemplo, el petróleo era el principal producto que se exportaba, pero ya hace mucho.
Es decir, no crean que hace 5 años, sino hace 20 años, hace 25 años. Y todo eso cambió lo que les está diciendo. Entonces el petróleo ya no tuvo la importancia para la exportación, y menos ahora que prácticamente se ha vendido la explotación del petróleo a las compañías extranjeras de diferentes países. Entonces, esto es, no le pongan mucha atención a los nombres. Y hay subidas y bajadas, pero esta línea amarilla quiere decir cuánto crece la economía del país, ¿sí? Y entonces se trata de un modelo económico muy defectuoso, que no ha logrado que la economía del país crezca mucho, ¿sí? Es decir, estos números quiere decir 2% anual, un poquito más, a veces un 3%, luego vuelve a bajar, entonces mantiene en promedio 2.2%. Entonces esto a nivel internacional se considera como un crecimiento pues, demasiado bajo, y cuando se crece poco la economía quiere decir hay pocos empleos, y la gente pues tiene que irse a vender a la calle, como aquí los vecinos, porque no hay suficientes empleos. Entonces es un modelo económico fracasado. No es que sea un modelo pues muy poderoso, donde hay mucha riqueza y se ha repartido, todo lo contrario. Claro, hay una parte que se han beneficiado más, que son sobre todo las compañías extranjeras. Siguiente. Aquí pueden ustedes comparar el crecimiento. Esto quiere decir la riqueza que se produce, ¿sí? Que es la parte verde, ¿sí? Entonces México pues crece muy poquito, es una cantidad pequeña comparado con Corea, comparado con Irlanda, comparado con Chile. Es decir, la economía mexicana es una economía que funciona muy mal, ¿sí? Y lo rojo quiere decir la productividad, que quiere decir cuánto produce cada obrero en promedio. Entonces eso les interesa mucho a las empresas. Aquí el crecimiento en esta gráfica fue negativo, ¿sí? Entonces es un modelo económico que funciona muy mal. Esto son gráficas también en la manufactura, solamente en la manufactura, que es el sector estrella porque es el que más exporta, ¿sí? Entonces la situación no es mejor. Aquí pueden ver ustedes la cantidad que se produce en la manufactura, que es la línea negra. Aquí tiene un bache grandísimo, acuérdense que hubo una gran crisis en 2008-2009, y luego, bueno, va creciendo, pero la productividad, que es lo que produce cada obrero en promedio, pues se mantiene baja, ¿sí? Como habíamos dicho. Y esta gráfica es muy importante, porque este es el desmentido, digamos, más objetivo, más claro, acerca de que no se deben de aumentar los salarios. Porque ustedes han oído, no se deben de aumentar los salarios porque los obreros son poco productivos, ¿sí? Y entonces esta gráfica los desmiente totalmente, porque esto quiere decir qué tan productivo es un obrero. Y entonces aquí va lentamente, pero para arriba, y esto es cuánto se le paga a los obreros. Es decir, a pesar de ser algo productivos, tampoco hay que decir que si es muy productivo, como quiera los salarios siguen cayendo, ¿sí? Entonces, es falso lo que dicen los empresarios, que no pueden aumentar los salarios porque la productividad es muy baja. Es decir, no, la productividad no es que sea muy alta, pero a pesar de que está en términos medios, como quiera siguen bajando los salarios, ¿sí? Adelante. Y entonces aquí entramos al otro sector. Yo les decía, este modelo económico neoliberal es por el otro lado de exportación, y de exportación principalmente de manufacturas, ya no es agropecuario, de exportación lo más importante, ni mucho menos de petróleo, ¿sí? Entonces, en ese sector exportador de manufactura ocupa el lugar principal esto que son las maquilas, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es la exportación de maquilas con respecto a la exportación de totales de manufacturas? Es hasta por aquí más de la mitad. Es decir, la maquila es el plato fuerte de este modelo. ¿Sí? Y recuerden, la maquila, la mayor parte son industrias de ensamblar cosas. Y luego ensamblados, por ejemplo, los televisores, llegan las piezas y los obreros los van colocando y ya está la televisor terminada y vámonos a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, así pasa con muchos de estos productos. También la exportación de la maquila en el total exportado pues es bastante alto. ¿Se fijan aquí? Bastante alto. El total exportado quiere decir, incluido el petróleo y la agricultura, ¿sí? En el términos de empleos, también es importante los empleos en la maquila con relación a los empleos en la manufactura, pero menos importante que el valor de lo que generan y que se exporta. ¿Sí? Adelante. Entonces, aquí comenzamos a ver un poco la lógica del sistema. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó? Ahí. Esto es una gráfica interesante porque son los trabajadores que son asalariados. Porque acuérdense, hay trabajadores que trabajan por su cuenta, muchos de los que están aquí en la calle de lado, ¿sí? Pero estos son los que son asalariados. Es decir, tienen un patrón y el patrón les paga un salario y los pone a trabajar por ese salario. En la manufactura, con relación al total de los asalariados en el país, en todos los sectores. Entonces, la manufactura, si bien es la principal exportadora, no es una empleadora tan importante. ¿Sí? Ahí lo ven muy claramente, es decir, exporta mucho, pero aquí en las últimas cifras pues anda por el 18% del total de los empleados, lo cual no es mucho para llegar al 100%. Entonces, la manufactura es el sector estrella, pero el sector estrella de los capitalistas, no el sector estrella de los trabajadores. Aquí es la población ocupada que gana menos de 3 salarios mínimos. ¿Alguien se acuerda cuánto está el salario mínimo? 82.20. ¿Y al mes? Bueno, no va a multiplicar por 30, 2.400, 2.400 y tanto. Entonces, 3 salarios mínimos pues son como 7.000 y tanto. ¿Sí? Entonces, acuérdense que 7.000 y tanto no rebasa el límite de la pobreza, ¿sí? De acuerdo con las cifras del gobierno. Es decir, el límite de la pobreza anda arriba de esos por familia. ¿Sí? Entonces, quiere decir que los que ganan 3 salarios mínimos están en la pobreza. ¿Sí? Y esta cantidad de gente que gana menos de 3 salarios mínimos se ha ido aumentando. ¿Sí? Por acá andaba en el 54% y por acá anda ya en el 62%. ¿Qué quiere decir? La clase trabajadora se ha vuelto cada vez más pobre, porque los pobres han aumentado dentro de los trabajadores. Adelante. También hay problemas con los trabajadores asalariados que tienen contrato permanente, es decir, que son de base. ¿Sí? Es decir, aquí hubo un ligero aumento, pero luego comienza a caer, de tal manera que no llegan ni a la mitad de los trabajadores que tienen contrato de base, ¿sí? O sea, permanente. ¿Sí? Entonces, ¿qué son nosotros? Pues son por obra determinada, por comisión, pues muchas de las formas que ustedes conocen. ¿Qué pasa con el salario mínimo? El salario mínimo real quiere decir el salario mínimo de acuerdo con su capacidad para adquirir medios de consumo de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, bueno, hay una manera, no les voy a decir, de cómo se calcula eso, pero esto es lo que realmente el salario logra adquirir. Entonces, esa capacidad adquisitiva del salario mínimo, pum, 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 se ha ido para abajo, para abajo, para abajo.
¿sí? Es decir, ha sido una cosa impresionante la caída de la capacidad de compra, de comprar alimentos, de pagar renta, ¿sí? Transporte de los trabajadores. Es decir, hay una precarización, es decir, un empobrecimiento clarísimo de este tipo de trabajadores, pero ahorita les voy a presentar otras cosas. Miren, esto es muy importante, porque es cuánto crece esa capacidad de compra del salario mínimo, se le llama real, es decir, que realmente logra comprar. En estos años cae 50% la capacidad de compra, en estos 36%, y de aquí a acá casi 70%. O sea, van a encontrar muy pocos países en el mundo donde la clase obrera se empobreció. Ahora ustedes dirán, bueno, pero los del salario mínimo pues son como 9%, y es cierto. Es decir, la mayor parte de los que tienen salario ganan arriba del mínimo. Bueno, entonces para eso tenemos otra cosa. Esto se llama salario contractual. Contractual quiere decir los trabajadores que están mejor, que son los que tienen sindicato y tienen un contrato colectivo y que hacen negociaciones cada año de ese aumento del salario y pues se da algo del contrato, ¿sí? Al menos cada 2 años, ¿sí? Entonces, ustedes pensarían, no, que es que esos están diferentes, los fregados pues son los del salario mínimo. Pues no se crean tanto, porque en estos mismos años donde aquí cayó 70, aquí cayó 50. ¿Qué les parece? Entonces, el empobrecimiento de la clase obrera es generalizado. No solamente es para los que estaban más fregados, es para todo el mundo que tiene un salario, ¿sí? Pero ha sido brutal, porque imagínense, del 80 a casi la actualidad, lo que un trabajador que tiene un salario puede adquirir de alimentos, etcétera, es la mitad de lo que adquiría. Pues es una barbaridad. Realmente están haciendo una masacre, una verdadera masacre, ¿sí? El nivel de vida ha bajado muchísimo. Adelante. Y entonces aquí comenzamos a tener la explicación. Es decir, el gobierno siempre toma muy en cuenta la inflación, es decir, cuánto aumentan los precios, ¿sí? Y entonces aquí viene un encadenamiento que no es estrictamente legal, porque lo único que existe legal para fijar un salario en todo el país es para el salario mínimo, o sea, la Comisión de Salarios Mínimos, pero no existe una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, eso no existe. Se supone que cada empresa se negocia, pero eso no es cierto, ¿sí? No es cierto en la realidad, y aquí lo pueden ver ustedes. Entonces, el gobierno dice, si damos más salario de lo que es el aumento salarial más que la inflación, entonces va a venir un fenómeno donde los trabajadores van a tener las bolsas llenas de dinero, van a pedir a comprar más cosas en la tienda de la esquina, etcétera, y entonces los comerciantes lo van a subir y entonces sube la inflación. Entonces no hay que darles más de lo que sube la inflación, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que ha pasado? Aquí no me fijé en los salarios mínimos, sino en los que les digo, los que tienen contrato colectivo y sindicato. Y entonces resulta una gráfica muy especial que necesitamos explicar. Es decir, este es la inflación, ¿sí? La inflación, y este es el aumento que tienen los trabajadores que tienen contrato. Y entonces resulta una cosa muy extraña, porque aquí estamos en 1990, se mantiene esto en la misma diferencia, ¿sí? De tal manera que cada año los trabajadores van perdiendo hasta acumular el 50%, ¿sí? Y eso es el resultado de una política de gobierno, ¿sí? En donde se presiona a todo el mundo para que los salarios no aumenten más que la inflación. Siguiente. Bueno, me detengo un poco más. Entonces, ¿cómo se da esta transmisión
si no hay comisión de salarios que no son mínimos, que fija cuánto deben aumentar? Bueno, se da en un camino que viene primero de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda dice la inflación en el año que entra calculamos que va a ser de tanto, y entonces no se debe dar a los trabajadores más que esa inflación, ¿sí? Pero no solamente no se les dio más, sino se les dio menos, siempre menos, ¿sí? Es más, como vuelve a la gráfica anterior, es decir, como esta diferencia es lo que se va disminuyendo el salario cada año entre la inflación y el salario que aumenta, pero esto se mantiene casi igual, la diferencia, nomás que acumulado cada año, ¿ves? Y entonces eso no es resultado de ninguna economía, de ley económica ni nada de eso. Eso es un cálculo que hace Hacienda, en donde dice el año que entra la inflación va a ser 5%, por lo tanto 5%. Y el otro año la inflación va a ser 5%, por lo tanto 3%. Y así se han ido, es decir, han hecho un cálculo de lo más raspa, que es la inflación, réstale 2, y así le vamos dando 2 menos cada año de la inflación, y entonces el acumulado pues son esas cifras tan grandotas de 50%. ¿Sí? Pero eso no es resultado de la economía, sino es resultado de la política que viene de Hacienda. Pero ¿a dónde va la política de Hacienda? La política de Hacienda va primero a la Comisión de Salarios Mínimos. Y entonces ustedes saben que en la Comisión de Salarios Mínimos está representante del gobierno, de los charros sindicales y también de los empresarios. Y entonces ahí pues no hay mucho problema para ponerse de acuerdo, ¿sí? Pero entonces ¿qué pasa en nosotros? Pues que nosotros, la gran mayoría, son sindicatos charros, ¿sí? Y que los sindicatos charros pues han estado a la orden del gobierno y a la orden del patrón. Y entonces no tienen demasiado problema para que si Hacienda dice no debe de aumentarse más de 3.2% como el año pasado en los salarios, pues los charros, pues lo que usted ordene, patrón, ¿sí? Y entonces ese es el mecanismo. ¿Qué pasa con los independientes? Pues los independientes están en una situación pues bastante difícil. Primero porque no son muchos, y segundo porque una parte de esos poquitos pues mejor dicen no hagan olas porque no van peor, ¿sí? Y es lo que ha pasado en los últimos años con los telefonistas. O sea, los telefonistas ya no, olvídense de intento de una huelga, de que no vamos a aceptar el tope de aumento de salario, nada, ya no hay nada de eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el único sector que ha roto el tope? Los mineros. Los mineros hay que vigilarlos, observarlos con mucha atención. ¿Por qué? Porque tienen a su líder allá en Canadá exiliado. Y entonces es un sector que ha estallado muchas huelgas, ¿sí? Y que los aumentos que han obtenido en minas es bastante arriba de lo que sería el tope que fija el gobierno, ¿sí? Pero no hay muchos sectores más, ¿sí? En realidad casi es una excepción, ¿sí? Y entonces desde la época de Salinas nos dijeron a través de bonos de productividad, que quiere decir dependiendo de cuánto produces obrero, pues te vamos a dar un bono que es un extra porque tú has producido más, ¿sí? Ahí se va a reponer tu salario. Sin embargo, al principio aumentaron un poco los trabajadores, estos son porcentaje de trabajadores que tienen bonos, pero luego se estancaron. Es decir, ya no se ha extendido el otorgar bonos. Y aparte no lo puse ahí, pero en la mayoría de las empresas los bonos son tan una cantidad. Hay excepciones, pero es en la mayoría. ¿Siguiente? Bueno, aquí necesitamos una mayor explicación, porque aquí nos vamos a las maquilas y a preguntarnos cómo están produciendo las maquilas, ¿sí? Es decir, qué tecnología utilizan. Entonces hay mucho los periódicos de los robots, etcétera, pero las maquilas en México en general no usan robots, ¿sí? Sino usan maquinarias no tan automatizadas.
la organización de los trabajadores dentro del trabajo es pues a la manera antigua de tareas simplificadas, rutinarias, repetitivas, en esas tareas de ensamble, ¿sí? Y también en general sin maquinaria automatizada. También han logrado esto que se llama flexibilidad del trabajo, que quiere decir yo te cambio trabajador donde te necesito, te cambio de departamento, de turno, ¿sí? Es decir, te muevo y te dedico a las tareas necesarias y no respeto que un trabajador es para un puesto y ahí no se debe mover y no se le debe dedicar a otras cosas, ¿sí? Las calificaciones de la mano de obra son bajas, ¿sí? Y los salarios son bajos, y eso es en la mayoría de las maquilas. Es decir, las maquilas que tienen algo de tecnología más alta son muy poquitas, ¿sí? Entonces comienza a aclararse el panorama, es decir, la manera como producen no requieren trabajadores de alta calificación. No quiere decir que en otro modelo no lo requieran, pero en este no lo requieren, ¿sí? Y entonces lo que quieren es mano de obra barata, y eso les ha resultado bien hasta ahora. Les ha permitido exportar, son compañías gringas la mayoría, por eso los datos estos de mucha importancia de la exportación, ¿sí? Pero con muy bajos salarios. Adelante. Ahora, también nos dicen, bueno, es que la industria no solamente es la industria y los que tienen ocupados, sino las otras empresas que los surten, les dan, elaboran suministros. Y entonces eso se llama encadenamiento. Es decir, el automóvil pues necesita muchas piezas y hay otra empresa que lo surte, que incluso puede ser el extranjero. Pero ¿qué tan extendido está estos encadenamientos dentro del país como para pensar que las maquilas, que es lo que más importa, pues jalan a otras empresas como suministradoras? Y entonces los datos son muy decepcionantes. Es decir, el porcentaje del valor de la producción que es elaborada por subcontratistas es bajísimo, bajísimo. O sea, 5%, una cosa así, de tal manera que no hay mucho encadenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que muchas o la mayoría de las piezas vienen del extranjero. Entonces un modelo también que ha fomentado la exportación, pero ha fomentado mucho la importación. Por eso la cifra que yo les daba de que el balance de exportado menos importado es negativo, negativo, negativo. Entonces, aunque el país se volvió muy exportador, también se volvió muy importador y con un balance negativo. Adelante. Lo mismo nos han dicho, bueno, es que ahora están las formas japonesas por todos lados, círculos de calidad, trabajo en equipo, etc. Bueno, eso es cierto, eso está más extendido, pero con bajos salarios. Porcentaje de establecimientos que hicieron cambios en la organización de trabajo sí es bastante alta, pero cuando se trata de cambios más refinados, el porcentaje baja sustancialmente, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que la mayoría de los trabajadores que se emplean en este sector muy exportador son poco calificados. Y ahí están las cifras. Es decir, no se fijen aquí por tamaños de empresas grandes, medianas, pequeñas, sino en el total, obreros no calificados, 50%. ¿Sí? Obreros calificados, 21%. Estos son empleados de oficina, la gerencia. Es decir, este modelo exportador, maquilador, se basa en trabajadores poco calificados porque hacen tareas simplificadas, no necesitan muchos conocimientos ni habilidades, ¿sí? Y se les paga poco, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente. Este es muy interesante, esta gráfica, porque si bien la maquila mucho tiempo el gobierno defendió que las maquilas pues empezaban
haciendo operaciones sencillas y luego se iban volviendo más complicadas, lo cual no pudo ser demostrado realmente, a pesar de que algunos investigadores, pues actuando más bien como mercenarios, trataron, como Jorge Carrillo en el Colegio de la Frontera, pues de demostrar que ahí vamos para arriba, espérense un poquito. Pero nosotros fuimos a demostrar lo contrario. Aquí no se lo puedo señalar, pero creo que demostramos que no era cierto eso. Bueno, ahora la estrellita es la industria automotriz. Entonces la industria automotriz exporta centenares, miles de automóviles, es decir, ahí está la esperanza. Entonces estas gráficas son bien interesantes, porque fíjense, en la fabricación de automóviles, el automóvil final, ¿sí? Esta gráfica quiere decir cuánto valor se agrega en las fábricas que ensamblan los automóviles, que es el total de la barra. Todo esto es el valor que se agrega, ¿sí? Pero de ese cuánto le toca a los trabajadores con sus salarios es una cosa ridícula, 2.3%. Es decir, se están aprovechando, pero realmente a lo grande. Y la razón es que en casi todas hay los llamados sindicatos de protección. Y sobre todo las plantas más modernas que están en la zona de Guanajuato, San Luis, Aguascalientes, son las más controladas por los sindicatos de protección. Ustedes saben que el sindicato de protección no solo es un sindicato charro, sino que los trabajadores muchas veces no saben que tienen sindicato. No saben. Y entonces, ¿qué caso tiene que no sepan? Bueno, por si acaso un día se les ocurre a los trabajadores querer formar un sindicato, van a lo que ahorita todavía son las juntas de conciliación y le dicen, pues señores, aquí ya hay un sindicato. Y entonces échense el boleto de ganarle lo que se llama la titularidad del contrato, que en México pues es una tarea casi imposible. ¿Por qué? Porque todo eso está controlado, ¿sí? Y entonces los sindicatos de protección sirven de protección de las gerencias o de los empresarios, no de los trabajadores, y son como un adelanto para prevenir por si acaso los trabajadores se les ocurre saltarse. Y entonces pues resulta que esas empresas automotrices que ahora nos dicen va a ser la salvación de México, que exportan mucho, lo que dan a los trabajadores es una miseria. Y no está ahí, pero hay datos que muestran que las plantas modernas de Guanajuato, donde está la Honda, donde está una de Volkswagen, diferente a la de Puebla, donde está Mazda, japonesa, o la planta de Nissan en Aguascalientes número 2, son las que no pagan. Las que peores pagan. Entonces, realmente los capitalistas han venido a un país de jauja para ellos, por supuesto. Es decir, han hecho grandes capitales aquí a costa pues, de los trabajadores. Y digamos que hay un sistema donde participa el gobierno, los empresarios, los sindicatos charros, las juntas de conciliación, la Secretaría del Trabajo, todo aceitadito como una maquinita en favor del capital. Y pobrecitos los trabajadores que quieran levantarse. Es decir, hay muchos ejemplos de cómo pues, no han podido, ¿sí? Es decir, se necesita en este país un movimiento mucho más fuerte. A lo mejor tenemos la oportunidad en estas elecciones, si pierden el PRI y el PAN. Pues digo el PRI y el PAN porque el PAN, más allá del rollo que pueden echar, en realidad son partidarios de este mismo modelo. No es que tengan otro modelo, ¿sí? Adelante. Y entonces vamos a los conflictos entre el capital y el trabajo. Estos son los federales. Ustedes saben que en las juntas federales se dividen los conflictos o se depositan los contratos colectivos de las más importantes empresas. Y eso lo maneja el gobierno federal. Y los estados pues están
los locales, que son casi siempre empresas más pequeñas, ¿sí? La ley, bueno, da una definición que no se la voy a repetir. Y entonces estos son los federales, se supone que son los más grandes, los que tienen mejores contratos colectivos, sindicatos supuestamente más fuertes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los últimos años hay 0 huelgas federales. Y entonces eso lo presume mucho el señor Peña Nieto ante los empresarios extranjeros. Este país es un país sin huelgas. Pero entonces, ¿por qué si los salarios están tan bajos, los trabajadores pueden ser sustituidos con facilidad porque no es mano de obra muy calificada? Entonces, ¿por qué no huelgas? ¿Será porque son conformistas, son pasivos, o creen que pues, un designio divino que sí ya está ocurrido? Yo creo que lo que hay es un sistema tan aceitado, él decía, donde es muy difícil que un grupo de trabajadores diga, no, pues aquí nos vamos a levantar porque les van a dar con todo, ¿sí? Y se pueden quedar, por supuesto, sin empleo, que es lo peor en un país como México. Entonces, todavía no. Y lo mismo los trabajadores en huelga, se fueron disminuyendo hasta 0 trabajadores en huelga. Pero fíjense, pasa aquí un fenómeno muy interesante, ¿sí? Este año no lo tomen muy en cuenta porque no es completo, pero lo que se llaman demandas individuales, que son las demandas que un trabajador puede ir ante una junta de conciliación y sin pasar por el sindicato, decir, me deben horas extras o bien me quieren hacer trabajar en días de descanso, como si fuera un problema individual. Y las demandas individuales se aumentan bastante. ¿Pero qué significa eso? Significa que los trabajadores no es que estén muy conformes. Fíjense, de 40 a 80 mil, ¿sí? Demandas individuales, ¿sí? No es que estén muy conformes, sino que no confían en el sindicato, no van a través de él, porque saben que los líderes están vendidos, ¿sí? Y entonces van con algún abogado, ¿sí? Que presta servicios, les cobra algo y con eso emprenden la demanda. Entonces no es que sea un país totalmente pacificado, más bien está contenido el descontento, ¿sí? Entonces hace falta algo que remueva esa estructura tan poderosa, ¿sí? Y entonces pues ojalá y algo pase a partir de las elecciones de mediados de este año, ¿sí? Esto también, fíjense, estos datos son muy interesantes, porque quiere decir qué porcentaje están sindicalizados. Es decir, los trabajadores, hay sindicalizados y no sindicalizados, hay trabajadores asalariados y por su cuenta. Entonces, aquí estas cifras son muy importantes, porque hay varias maneras como la podemos calcular. Este es porcentaje de trabajadores subordinados y remunerados, ¿sí? Con respecto del total de trabajadores, ha ido disminuyendo, 20, 16. Si lo calculan en relación a la población total, 10, 9, 8, es decir, el porcentaje de asalariados, el porcentaje de trabajadores sindicalizados ha bajado. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Una parte pues se debe a que el sector informal, donde casi no hay sindicatos, ¿sí? Prácticamente no hay sindicatos, se mantiene muy alto. 57% del total de trabajadores es una cantidad enorme, ¿sí? Enorme. O sea, los que ven en la calle, en el metro, los que hacen comida en la calle, casi 60% del total de los que trabajan en lo que sea. Pues es una cosa tremenda. Ahora, esto es consecuencia también de un modelo que no ha logrado darle empleo pues, a la mayor parte de la gente. Entonces la gente se va a vender a la calle, pues ¿qué le queda? ¿Sí? Entonces, ha disminuido el porcentaje de trabajadores que están en sindicatos. Siguiente.
Ahora, en la manufactura, que es el sector estrella, sí es más alta, 20%, pero para abajo, a 16%. Aquí también, para abajo. Otra. Entonces, aquí pueden ver ustedes las huelgas estalladas en cada periodo presidencial. En el periodo de Salinas eran 500, 200, 100, 75, y Peña Nieto, incluye federales y locales. Lo que yo les mostré hace rato era solo federales, 0, 0, ¿sí? Pero aquí incluso huelguitas chiquitas de una construcción, de una casa, todo eso, donde a veces uno ve bandera negra, pues bien poquitas. Fíjense, hay 19, y en las grandes empresas pues 0, porque son las federales. Entonces realmente han contenido el conflicto patronal, ¿sí? A sangre y fuego, diría yo. Adelante. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Sí? Que sí hay una relación en que aquí haya bajos salarios y cómo se produce, sobre todo en la maquila, con la política del gobierno de bajos salarios para atraer el capital, y que es transmitida de los líderes sindicales, ¿sí? Como de la CTM, y la coincidencia con las grandes gerencias, y que se presenta ese bajo salario como algo que atrae el capital y que va a hacer que las maquilas que producen aquí pues sean competitivas en Estados Unidos, pero todo basado en el bajo salario. Entonces no es gratuito que en México se insista mucho en el bajo salario, porque es parte fundamental del modelo de explotación y de producción que se establecieron desde los años 80, ¿sí? Y que hay una polarización, es decir, está una separación muy fuerte de la economía, entre una economía informal, 57% de todos los que tienen alguna ocupación, con la formal, y un modelo manufacturero que no cambia en general las condiciones de trabajo y la relación laboral. Y las relaciones laborales, pues quiere decir muchos sindicatos de protección, y cuando no son de protección, pues tampoco son de protección, ¿sí? Es decir, a veces los trabajadores sí saben que es sindicato, pero tampoco es un sindicato que los defiende realmente, ¿sí? Incluyendo a la propia industria automotriz, ¿sí? Pero la industria automotriz hay que dividirla entre la industria que hace el automóvil final y las que hacen las autopartes, porque las que hacen las autopartes casi todos son maquiladores, ¿sí? Y en las maquiladoras predomina la maquinaria. Entonces la mayor parte de la gente que tiene trabajo en la industria automotriz son en maquiladoras automotrices, ¿sí? Entonces tampoco es cierto que la automotriz nos va a sacar de pobres. Es decir, los salarios permanecen como una condición del modelo para seguir funcionando. Y el sindicalismo charro ahora aunque es menos importante en las elecciones, ¿sí? Es decir, ya no tienen tanta capacidad de llevar acarreados como antes, sin embargo son fundamentales para mantener el control dentro de las fábricas. Y entonces no es cierto que ya no son importantes, son sumamente importantes, ¿sí? Pero ya no son tanto acarreando gente que vote. Es decir, se trata de un modelo que necesita los bajos salarios para funcionar, ¿sí? Que no sea una cuestión de ser malas gentes o malas personas, ¿sí? O ser insensibles de que hay mucha necesidad en el país, y bueno, no, es que si no, no funciona ese tipo de empresa. Y entonces eso requiere romper eso, no solamente a nivel de una Secretaría de Trabajo, sino a nivel de la relación con los sindicatos con el gobierno, del gobierno con los empresarios, lo que pasa dentro de las empresas. Es decir, todo esto fue armado y pensado pues muy bien desde el punto de vista del capital. Siguiente. La CONCAMIN, ustedes saben, es una
organización empresarial nada progresista, ¿sí? Y entonces la CONCAMI hizo unas declaraciones, ahí están las fechas, ¿sí? Fíjense lo que dice la CONCAMI, dice, en 16 años han desaparecido 1.8 millones de empleos que ganaban más de 5 salarios mínimos, que ya es un salario más o menos, ¿sí? No 3 salarios mínimos, ¿sí? A cambio se generaron empleos mal pagados, que eso es lo que presume Peña Nieto, dice que se generaron más empleos que nunca en la historia, sí, pero empleos muy mal pagados, ¿sí? Y dice, no basta abrir la economía, es decir, no cobrar impuestos, el Tratado de Libre Comercio, a la importación, exportación. El modelo basado en la maquila ha sido insuficiente para impulsar la industrialización del país. No se complementó con el fortalecimiento del mercado interno, y el mercado interno se fortalece cuando la gente tiene más dinero para gastar. Y la mayor parte de la gente, si son trabajadores, debe decir mejores salarios, ¿sí? Pero los salarios que no son mínimos no se pueden aumentar por decreto, dice el señor, es cierto. Es decir, tiene que tener cuidado el PG de no decir, cuando yo llegue todos van a recibir aumento salarial. No, en este país no se puede hacer así. No, aquí lo que se puede es que el gobierno favorezca que los trabajadores tengan sindicatos democráticos representativos y que estos luchen, ¿sí? Es decir, no existe el decreto nacional para que todos los salarios aumenten, eso no existe. Entonces, no hay que abusar de las palabras, ¿sí? Lo que hace falta es libertad sindical de los trabajadores y negociaciones colectivas con mínima intervención de las autoridades, ¿sí? Porque ahorita la intervención de las autoridades del gobierno es mucha, ¿sí? Entonces, estamos en una encrucijada. Este modelo ha jalado la cuerda mucho, digamos, al límite donde los trabajadores batallan mucho para subsistir por la caída del nivel de los salarios a su capacidad de compra. Entonces, las elecciones de este año podrán ser un incentivo para que se desaten otras luchas, más allá de quién quede como gobernante. Ese es mi puesto. Muchas gracias. Pasamos al mensaje. Vamos a abrir un espacio para preguntas, respuestas y sobre todo para una interacción, porque creo que el panorama que nos ha presentado el doctor, pues sí nos deja como una sensación en la boca y en la cabeza de desamparo, de soledad, de angustia, ¿no? Entonces no sé quién quiera empezar. Yo tengo dos preguntas. Sí. De ser aprobada la reforma laboral, ¿cómo va a afectar al salario? Y bueno, también tengo entendido, igual usted me aclaran, me ayuda, que en la última renegociación del TLCAN se planteó que iba a haber una posibilidad de homologar el salario de los mexicanos con los canadienses y con Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es eso? Y si fuera que se considera para aprobarse, ¿cómo beneficiaría o no beneficiaría a México, a los trabajadores? Bueno, empiezo por la segunda parte. O sea, creo que esa homologación no va a ser, es decir, ni el gobierno va a hacer nada porque suceda, ¿sí? Hay presiones tanto de canadienses y curiosamente también del gobierno de Trump, ¿sí? No solo de canadienses, en términos de que los salarios en México están muy bajos y bueno, al estar muy bajos, las empresas gringas de este tipo de maquiladoras se vienen acá buscando trabajadores a los cuales se les pague muy poco, ¿sí? Que es una atracción y que entonces empresas que a veces estaban en Estados Unidos pues cierran y se vienen para acá y entonces significa pérdida de empleos de los gringos y empleos acá pero de muy baja remuneración, de muy bajo salario, ¿sí? Eso tiene buena parte de verdad, ¿sí? Ahora, el problema es que les decía yo, no hay un mecanismo legal para aumentar los salarios a todo el mundo, ¿sí?
Incluso yo me inclinaría a pensar que más que tarea de un gobierno aumentar los salarios, debería ser tarea de la lucha de los trabajadores. Porque si no, los trabajadores se van a acostumbrar de que papá gobierno les concede, ¿sí? Y nunca se van a entrenar en la lucha contra el capital, ¿sí? Entonces van a estar siempre dependientes de a ver si el presidente en turno se decide para favorecerlos. Yo creo que eso, y hay que acabar con eso. Esa fue la política del viejo PRI. El viejo PRI no era exactamente igual que el actual PRI. Es decir, en el viejo PRI hasta López Portillo, ¿sí? Antes de que vinieran los neoliberales, los trabajadores recibían aumentos de salarios no tan bajos, ¿sí? Pero otra vez eran aumentos dependientes de si la política y papá gobierno decía, pues ahora sí. Y entonces eso no los entrenó para la época de las vacas flacas. Es decir, viene el neoliberalismo y a todo el mundo le aprietan el cinturón de menos aumento salarial, ¿sí? Y los trabajadores no se habían autoentrenados para luchar, ¿sí? Ni para tener organizaciones propias en donde si no les gustaban los líderes los podían echar, si no los líderes otra vez pues estaban dependiendo del gobierno, y entonces cuando se dieron cuenta que todo eso se estaba desmejorando, pues ya no tuvieron instrumentos ni sindicatos con los cuales luchar, y ha sido una de las consecuencias por las cuales durante 30 años pues los salarios han estado cayendo, ¿sí? Es decir, los trabajadores necesitan hacer su propia experiencia de lucha y no estar esperanzados a que algún gobierno se lo resuelva. En todo caso, el gobierno puede ser facilitador, ¿sí? Porque ahorita es un obstáculo enorme para que los trabajadores tengan sindicatos representativos y para que den sus luchas. Pero quienes deben de dar las luchas son los propios trabajadores, porque si no van a estar muy atenidos a qué persona está a la cabeza del gobierno, llámese presidente de la República, y esto puede ser muy variable, ¿sí? Entonces alguien dijo, la emancipación de los trabajadores solamente puede ser resultado de los trabajadores mismos, ¿sí? No de un líder del gobierno que sea muy bondadoso y que conceda que se den aumentos salariales, ¿sí? Es decir, si no aprenden a luchar por su cuenta, es difícil que intenten transformar más a fondo la sociedad, ¿sí? Ahora, sobre la reforma laboral. Sobre la reforma laboral hay 3 momentos importantes. Uno fue la reforma de 2012, en el límite cuando estaba acabando Calderón y iba a iniciar Peña Nieto, ¿sí? Entonces ahí hay una reforma. Luego está la reforma parcial que hubo a inicios del año pasado, y en estos momentos está planteada una nueva reforma, ¿sí? También parcial, no tan amplia como 2012, muy regresiva, ¿sí? Y entonces esto ha estado en el juego de la negociación del Tratado de Libre Comercio, y las expresiones canadienses y gringas, incluyendo el gobierno de Trump, acerca de que los salarios están muy bajos y por eso las empresas se les vienen para acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo en todo esto? Bueno, está la declaración del nuevo secretario del Trabajo, el que está ahora, ¿sí? Diciendo que en la reforma de 2012 se introdujeron cambios importantes en la subcontratación. Se lo explico un poco más. Las empresas subcontratistas son empresas que otra empresa las contrata para que les haga una parte de la transformación. Esta transformación se puede hacer fuera, en las instalaciones del subcontratista, o el subcontratista puede llevar sus trabajadores adentro de la empresa, ¿sí? Les pongo el ejemplo último, que parece un poco raro, es decir, cómo los mete dentro de la empresa. En la Ford de Cuautitlán, que está aquí cerquita, a inicios del siglo actual, del 2000, la empresa planteó toda una serie de cambios muy fuertes, también en las relaciones laborales,
al grado de cambiar al propio sindicato charro por algo todavía peor, o sea, un sindicato de protección en la Ford de Cuautitlán, y que los trabajadores que están ensamblando el automóvil en las líneas de producción fueran de otra compañía. De tal manera que la mayor parte de los que están ahí trabajando adentro de las instalaciones no son trabajadores de la Ford, sino son trabajadores de Patito S.A., da lo mismo, que es una subcontratista en donde la Ford le paga una cantidad a esa empresa y ella lleva a sus trabajadores para que trabajen adentro. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de la empresa Ford? Pues que a esto les pagan menos, los pueden correr más fácilmente, no tienen base o definitividad, es decir, peores condiciones laborales. Y entonces, normalmente las empresas, cuando están buscando subcontratistas que les hagan algo, es porque la mano de obra va a estar peor todavía de lo que yo he dicho aquí, ¿sí? Y entonces, esta subcontratación se ha incrementado en los últimos años, sobre todo. Y la ley de 2012 ponía algunas limitaciones a esa subcontratación. Y entonces, el proyecto que ahora presentaron entre la CTM y la CROC, que es el que se va a discutir, elimina toda restricción para empleo de subcontratistas, toda restricción. Se pueden emplear indistintamente en cualquier cosa, ¿sí? Y eso fue criticado en la prensa gringa, también en los sindicatos canadienses, ¿sí? Diciendo pues que eso era precisamente lo que hacía que las empresas gringas se vinieran para acá. Y entonces, frente a eso, el secretario del Trabajo dice, no, entonces siempre lo de la subcontratación, mejor que no se modifique, que tenga restricciones. Pero es una declaración hasta ahorita, ¿sí? Es decir, todavía no está la discusión formal, que quiere decir, en este caso entra por la Cámara de Senadores, todavía no se inicia la discusión, ¿sí? Esa es una declaración del secretario, nada más. Van a cumplir con eso de que le pongan ciertos límites, candados, de que en ciertas condiciones no se permita la subcontratación. Eso dijo el secretario, pero ¿qué hará el PRI por debajo del agua? ¿Qué hará el gobierno Peña Nieto? Pues todo eso está en juego. Ahora, una cuestión muy desventajosa es que el tema del trabajo, para los que somos más viejos, en México se ha vuelto un tema en los medios de comunicación muy secundario. Es decir, no es un tema central como puede ser la criminalidad, la violencia, los muertas o los muertos, ¿sí? Es decir, un tema que de vez en cuando sacan alguna noticia ahí suelta, ¿sí? Y también, desgraciadamente, se los digo porque pues yo estoy ahí, entre los académicos que estudiaban las cuestiones de sindicatos, relaciones laborales, etc., ha disminuido bastante la gente, ¿sí? Ha disminuido. Es decir, el tema laboral se ha vuelto un tema del que es mejor no discutir. Y el gobierno ha contribuido mucho a esto, ¿sí? Y esto se ha transmitido mucho a los investigadores y pues no necesitan insistir mucho en los sindicatos charros para decirles, pues no saquen de que están muy bajos los salarios, pues ellos simplemente no lo sacan porque ellos mismos están favorecidos por eso, ¿sí? Y los independientes, pues ya hay muy pocos que se atreven a levantar la voz, ¿sí? Yo estuve ¿cuándo fue? El viernes pasado, en una reunión para discutir esta reforma que se viene laboral, ¿sí? Entonces estaba Hernández Juárez, llevó algo de su gente, a través de internet, en pantalla, habló Napoleón, el dirigente de los mineros desde Canadá, ¿sí? Pero había muy pocos estudiosos, ¿sí? Muy pocos, se contaban con los dedos de la mano, ¿sí? Entonces lo que fueron son trabajadores de estos sindicatos, pero no de otros sindicatos, ¿sí? Es decir, como que el tema laboral durante el neoliberalismo ha sido oscurecido, es decir, algo que no hay que tratar, algo que mejor no hay que mencionar,
no hay que decir que ganan muy poco, es decir, algún día vendrá la prosperidad y a todos les irá muy bien, ¿sí? Es decir, no se quejen por ahora, espérense un poquito, ¿no? Y eso en los medios de comunicación ha estado muy presente. Es decir, no es el tema laboral una noticia de primera, ni siquiera en la jornada, ¿sí? Ni tampoco en el proceso. Ya no se diga en lo Universal o la televisión. Hay muy pocos programas, yo estuve en uno de Radio Educación, muy pocos programas que dediquen al tema laboral, muy pocos. Y aparte no tienen continuidad, que quiere decir, por aquí se discutió y luego pues pasan meses y no pasa nada, y luego puede haber otro, pero pues qué relación, pues la gente le pierde el hilo, ¿sí? Pero esto no creo que se haya dado de manera natural, sino que también fue estrategia del propio gobierno, muy apoyada por los empresarios y apoyada por los líderes sindicales chavos, ¿sí? Entonces se vienen cosas muy importantes en esta reforma, y si los trabajadores no se movilizan, pues les van a hacer lo que ya les han hecho muchas veces. Digamos, no se necesita ser tener una bola de cristal pues para adivinar qué va a pasar, pues está clarísimo. Si los trabajadores no se mueven, pues les van a dar con todo, ¿sí? Quiero hacer una pregunta. Evidentemente han ido en tendencia a desaparecer los sindicatos, de hecho el gobierno los ha ido desapareciendo. También por otro lado, el tipo de contratación ya para los empleados es por outsourcing. Ya no es un contrato definitivo, ni a un término muy largo, sino es establecido por 3 meses, un mes por horas. Muy bien. ¿Qué opina con respecto a este tipo de estrategia? Sí, bueno, es parte de lo mismo que yo decía. Es decir, no ha sido solamente el bajarles el salario en su capacidad adquisitiva, el salario real, cada vez que se revisa el salario. Para los que tienen contrato, pues cada año, ¿no? Sino hay otras maneras de empobrecer, que es a través del outsourcing, ¿sí? Porque el trabajador de outsourcing normalmente está en peores condiciones que el que no es de outsourcing, ¿sí? Entonces por eso se ha extendido. Entonces es una manera de lo mismo que yo estaba platicando, ¿sí? Empobrecer a la clase obrera, empobrecer el trabajo a través del outsourcing o a través de aumentos salariales que no logran compensar el aumento de los precios y la inflación, ¿sí? De una manera o de la otra. Pero de las peores maneras es el outsourcing, porque en el outsourcing prácticamente desaparece la idea de trabajador de base, ¿sí? Prácticamente desaparece. Y entonces pues se cumple el contrato de tiempo corto y lo pueden despedir pues fácilmente, ¿sí? Al menos en lo que establece la ley para los de base, bueno, pues tendría que haber ahí todo un juicio para ver si hay causa justificada, ¿no? Pero en los de outsourcing están prácticamente desprotegidos, ¿no? Y entonces parte de lo mismo que yo estaba diciendo. Pero pues, incluso de hecho para los jóvenes, sí, ya ellos se enfrentan a empleos de puro outsourcing, ya ni siquiera los contratan, sí, ni la empresa. Sí. Es más, ni la empresa los contrata un outsourcing externo, sí, que administra a todos los empleados y todos los salarios. Claro. Y les da las menores prestaciones posibles inclusive. Sí, sí, esa es una modalidad, una tercera modalidad del outsourcing que no se los mencioné. Es decir, hay unas empresas que se llaman de contratación de personal, ¿sí? Una de las más importantes aquí es una gringa que se llama Manpower, ¿sí? Y entonces esas empresas no son empresas que hacen proceso productivo, ellos no hacen proceso productivo, son oficinas, ¿sí? Y entonces ¿qué hacen? Lo que hacen es convocan para los que quieran trabajar en, no sé, en la Ford de Cuautitlán, ¿sí? Y les hacen algún examen para ver si lo pasan y los contratan como si fueran trabajadores de esa oficina, de tal manera que esa oficina los manda a trabajar a Cuautitlán y ahí trabajan, pero no están en la nómina de la Ford de Cuautitlán, sino están en la nómina de Manpower, ¿ven? Y entonces esa es una manera de evadir la posibilidad de que los trabajadores
trabajando en Cuautitlán, pues digan vamos a hacer una huelga, algo. Pues ustedes no son trabajadores de aquí, ustedes son de otra empresa que no está aquí, que ni siquiera supervisa trabajadores, no hace en sus instalaciones labores de transformación o productivas, sino nada más contrata y hace aparecer como que ustedes son trabajadores de ellos, pero ellos nada más tienen oficina, no tienen talleres, ¿sí? Entonces esa es una manera muy cómoda de evadir obligaciones, y si hay algún conflicto que no la ha habido hasta la fecha, en todo caso pues irían contra Manpower y no contra la Ford, ¿sí? Entonces el capital ha inventado 1000 formas. Otras es los trabajos que la ley laboral y la Secretaría del Trabajo no reconoce que son trabajos asalariados, que es el caso de Uber. O sea, Uber, ¿cómo funciona Uber? Uber lo que tiene es un sistema informático, ¿sí? Que permite pues al usuario desde su celular pedir un coche para ir de tal a tal, y ahí les dicen esto te va a costar tanto, ¿sí? Y ese sistema informático se comunica con choferes, los más cercanos, y los permite encontrarse, ¿sí? De tal manera que la empresa Uber dice, yo no doy servicio de transporte, yo lo que doy es un sistema de cómputo que permite que el usuario teclee en su celular y se comunique a través de mí con el chofer, y entonces yo vendo ese servicio y se lo vendo al chofer, de tal manera que el chofer no es empleado mío, sino el chofer me paga una renta por usar ese sistema. ¿Ven la trampa? Es decir, los choferes de Uber hasta la fecha en México no están reconocidos ni por la Secretaría del Trabajo ni por juntas como empleados de Uber. Empleados que tienen un salario a través de lo que paga el usuario. No, es como si yo tengo un puesto en la calle y lo que vendo son vasos, ahí lo que vende Uber es la posibilidad de conectarse a través del internet, y dice Uber, es todo lo que yo hago. Es decir, los choferes no son mis empleados, es más, los carros no son míos, sino son del chofer. Entonces es toda una maraña de relaciones para encubrir que esta gente es dependiente, subordinado de Uber, que en realidad lo es, ¿sí? Y evitar que tengan algún tipo de derecho laboral. Los choferes de Uber no tienen derechos laborales, no tienen ningún derecho laboral, ¿sí? Por ejemplo, ellos no tienen derecho a vacaciones, ni tienen derecho a aguinaldo, ni tampoco a jubilaciones, ¿sí? Y aparte, si las tarifas cambian, no los cambia el chofer, los cambia el sistema informático, ¿sí? Entonces no es cierto que es como vender aquí en un puesto de la calle y ahí no hay una relación más que del que compra y el que vende, que no es de asalariado, que es lo que quiere aparentar Uber. No, hay una relación de dependencia y bastante fuerte, ¿sí? Pero no hay un reconocimiento de que son trabajadores asalariados, en el sentido de que una parte de lo que paga el usuario pues les queda como si fuera un salario, y el otro, digamos 20%, le queda a la empresa Uber, ¿sí? Entonces eso también lo ha inventado el capitalismo, es decir, relaciones difíciles de catalogar, ¿sí? En donde sí hay dependencia. Uber le impone muchas condiciones al chofer, ¿sí? E incluso le puede cortar el servicio informático y quedar fuera de Uber, ¿sí? De tal manera que no es lo mismo que un vendedor en la calle, ¿sí? Donde es su propio patrón, pero ante la ley mexicana aparece como el chofer que es su propio patrón, ¿sí? Y que le paga por el uso de ese sistema informático una renta a Uber. Entonces las relaciones se enmarañan, se vuelven confusas,
como un recurso del capitalismo para evadir responsabilidades laborales, ¿sí? Es lo que pasa también, aunque de manera no tan moderna, con tanto trabajador de las secretarías de gobierno que trabajan por honorarios, ¿sí? Es decir, el trabajador por honorarios no está considerado en la ley como un asalariado, ¿sí? Y entonces, es decir, él vende un servicio y recibe un dinero. Es como vender aquí juguetes y recibe dinero. El que vende juguetes no es un asalariado del que compra juguetes. Y entonces así pasa el trabajador por honorarios, de tal manera que son gente muy desprotegida porque no tienen derechos laborales. Y si les dan algo que corresponde a los asalariados, es casi pues de buena voluntad, ¿sí? Pero legalmente no tienen derechos. No tienen derecho a jubilación, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a jubilaciones, ya dije, ¿verdad? A aguinaldos, ¿sí? Es decir, ese es otro encubrimiento que favorece la ley laboral, ¿sí? De una relación que debería ser considerada como de asalariado y por lo tanto generar derechos laborales. Los que trabajan a comisión, ¿sí? Los que venden perfumes a través de teléfonos o tocando las casas, otro tanto. Es decir, la empresa dice, no, ese no es mi empleado, es alguien al que yo le presto el producto y me paga y le doy un porcentaje de lo que venda y el resto me lo da a mí, pero no es mi asalariado y por lo tanto yo no tengo responsabilidad en derechos laborales con él. Es otro caso de estas zonas que el capital y las propias leyes oscurecen de que hay relación laboral, ¿sí? Pero esto también se ha extendido mucho, aparte de la subcontratación, es decir, ocultar que es un asalariado, ¿sí? Y de formas cada vez más complicadas. Fíjense, yo tengo un alumno que está estudiando, no sé si todos estén al tanto, hay jóvenes que en internet suben videos a la red, videos, el perro que hace monerías o los novios que se están besando, cualquier cosa, ¿no? Y resulta con que ahí donde lo suben, la gente se mete a verlos, pero al meterse a verlos, la compañía grandotota que se llama Google, que es la que recibe todos esos videos, pone anuncios. Y entonces esos anuncios, la compañía Google les cobra a los anunciantes. Y entre más gente se meta a ver el video que pone el chavo, pues ve más los anuncios y la empresa Google le cobra a la otra compañía que pone los anuncios. Pero si hay suficiente gente que se mete a ver un video, le puede llegar un contrato de Google por internet, ¿sí? Un contrato, es decir, te contratamos y te vamos a dar pues alguna lanita para que sigas subiendo videos porque la empresa le conviene y así le cobra al que pone publicidad. Una cosa complicada, se fijan ustedes, de tal manera que el que sube videos por dinero, porque los hay, por dinero que le llega de Google, ¿no? Pues es un trabajador que recibe un dinero por hacer los videos, pero que por supuesto la ley no reconoce para nada que sea un trabajador dependiente de esa compañía. Entonces cada vez se complica más la situación y las leyes laborales se quedan atrasadas, ¿sí? Entonces cuando se hizo la reforma de 2012, hubo muchos seminarios, mesas redondas, no sé si tú estabas en la Cámara en esa época, pero a mí me tocó participar ahí varias veces, ¿sí? Discutiendo la ley laboral. Y yo les dije en varias ocasiones, no solamente están los derechos de los que está claro que son trabajadores, tiene la ley que sufrir también un cambio en cuanto a esos que no se les reconoce que son trabajadores, ¿sí? Y que cada vez son más.
Y estas situaciones así de que no se sabe quién es el patrón o si en realidad está trabajando por dinero o lo hace por juego, entonces una ley moderna laboral tiene que entrar a esos temas complicados, y en el 12 no se entró, ¿sí? No se entró. Se entró pues en lo tradicional, ¿sí? Pero esto que estamos diciendo no se entró a los que trabajan por honorarios, no se entró a los que trabajan por comisión, ¿sí? A estos trabajos medio raros por lo pronto usando el internet, suben videos, o los que, bueno, incluso hay otro muchacho que está estudiando, ustedes tal vez han oído la palabra streamer, que es el que hace videojuegos, ¿sí? Pero bueno, puede alguien hacer videojuegos por diversión, pero hay profesionales que lo están viendo mucha gente y actúan de una manera parecida. Al verlo mucha gente, esa gente ve los anuncios y entonces la compañía que transmite los videojuegos le paga algo al jugador profesional, ¿sí? Entonces son formas nuevas del capitalismo que definitivamente una ley laboral como la mexicana pues se queda así como que, ¿y eso qué es? ¿Ves? Profesor, yo quisiera preguntar, este es el panorama de lo que está sucediendo y de cómo ha habido cambios, pero ¿cuál es la proyección al futuro? Sí. Esto, por lo mismo que hemos estado viendo de la desaparición de los sindicatos, desaparición de la ley de contrato colectivo, la desaparición pues, de estos contratos y de estos asalariados, y finalmente pues, el outsourcing, pero con la repercusión esta a través del Tratado de Libre Comercio, el que va a regir, va a poner las condiciones va a ser Estados Unidos. Y yo creo que muchas de las cosas que han estado pasando, esto del outsourcing, de estar contratado por horarios, por horas, es para que nosotros nos igualemos a las condiciones de los americanos y nos pueden contratar o no contratar en esa forma. Y los Estados Unidos no quieren sindicatos, no quieren gente asalariada, lo que quieren es pagar por horas a gente que en lapsos por proyectos y no tenerlos en la nómina por siempre, ¿no? Sí. Entonces, pero mi pregunta sería, en base a esto, todo este planteamiento de cómo está la situación en México, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Sí, no, sí lo entiendo bien. Es decir, estamos en una situación muy difícil, ¿sí? Eso no hay duda, ¿sí? Digamos los trabajadores. Yo también soy trabajador, ¿sí? Entonces, no basta con la acción en una empresa en particular, ¿sí? Yo les decía, los mineros han logrado aumentos más o menos buenos, ¿sí? Sí, pero el resto del país no, ¿sí? Entonces se necesita una acción de otro nivel, ¿sí? Que desate las fuerzas contenidas de los trabajadores, que han estado contenidas por todo este sistema tan pesado de charros, gobierno, patrones, leyes, que es como una carga que se pone encima de los trabajadores y les impide moverse, ¿bien? Entonces necesita una fuerza de otro orden. Una que no se ve por ahora es un gran movimiento obrero. Por ahorita no lo veo. ¿Podrá haber en el futuro? No sé, ¿sí? En la historia de México los ha habido, sí. En los años 70, a lo mejor los más antiguos se acordarán, hubo grandes movimientos obreros, ¿sí? En grandes empresas, en las siderúrgicas principales, en petróleos, en las mineras más importantes, en las automotrices, es decir, una ola de movimientos obreros de la gran empresa, sobre todo también medianas, que no ha vuelto a repetirse de manera tan amplia en el país durante el neoliberalismo, ¿sí? Ha habido focos de resistencia, la gente, decía los mineros, algunos focos de resistencia, pero en los 70 era una oleada, es decir, un mar embravecido en donde se iban a la huelga otros y otros y otros, y el gobierno estaba desesperado de cómo controlarlos. ¿Sucederá eso en un futuro? Yo no lo sé, ahorita no hay indicios claros. Ahorita lo único que me parece más claro es que
si ganan el PAN o la alianza del PRD con el PAN y el PRI, el modelo económico va a continuar y lo van a seguir sosteniendo estas fuerzas políticas, ¿sí? Porque no tienen ni han manifestado otra opción, ¿sí? Es decir, van a continuarlo y a sostenerlo, cualquiera de las dos fuerzas que ganen, y eso va a significar pues deterioro mayor aún de los trabajadores, ¿sí? Ahora, si gana Morena, yo no pienso que Morena tiene un programa muy claro en términos laborales. Recientemente López Obrador ha comenzado a hablar de los sindicatos, pero muy recientemente, ¿sí? Entonces, ¿qué esperaría yo si ganara Morena? No que hubiera una perfecta claridad de qué hacer para los trabajadores, sino que ya no protegieran a los charros, ya eso es bastante, ¿sí? Que ya no manipularan la Comisión de Salarios Mínimos, que ya es bastante, ¿sí? Que me admitieran demandas por titularidad de trabajadores inconformes con sus líderes, es decir, que dieran facilidades para que se expresara el descontento. Al menos yo tendría la esperanza de esto, ¿sí? Ahora, ¿qué me ayuda más en esa esperanza? Bueno, incluso el que López Obrador haya mencionado que de ser electo la secretaria del Trabajo iba a ser la hija de Arturo Alcalde, ¿sí? Yo creo que no es la gran maravilla, pero comparado con estos tipejos que han estado en la Secretaría del Trabajo, sería una gran ganancia, ¿sí? ¿Para qué? Para que los trabajadores pudieran con mayor libertad manifestarse, porque están aprisionados, que estuvieran en celdas, y la celda, la llave, la controlan charros, gobierno y patrón, un mismo cabrón, como se decía antes, ¿sí? Ellos controlan la llave, entonces es necesario quitarle la llave, abrir la puerta de la reja para que se exprese la gente, ¿sí? Ahora, ¿qué sucederá de esa expresión? Pues a río revuelto, a río revuelto. Es mejor pensar que el río se va a revolver a pensar en la paz de los sepulcros, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Ahorita que estaba escuchando sus reflexiones y de las estrategias que tiene que tener la clase trabajadora, que es movilizarse, organizarse, proponer, construir, me vino a la mente un constructo que hizo el doctor Bartra hace tiempo de los campesinos, que decía que los campesinos eran como cucarachas, ¿no? Que se les aplasta y no mueren. Y entonces empecé a pensar en el trabajador, en el obrero, en el empleado de gobierno, en el burócrata y en todos los trabajos, y me dio un golpe en la cabeza porque empecé a pensar en todas las estrategias que ellos generan para complementar su ingreso y satisfacer sus necesidades. Salimos y vendemos los sábados, o hacemos pasteles, o vendemos en la oficina. Y dije, mientras que el modelo se organiza perfectamente para seguir estrangulando la organización de los trabajadores buscamos alternativas, pero no los enfrentamos. Entonces ahí yo creo que tenemos el gran reto, ¿no? Y lo estamos construyendo y esperemos seguirlo construyendo. Agradezco mucho su participación, en verdad. Siempre es un placer compartir esto y construir en esto. Y la Universidad Obrera de México le entrega un reconocimiento al doctor Enrique de la Garza Toledo por su destacada participación con su conferencia El impacto de los salarios en México, que se llevó a cabo el 14 de febrero del 2018 en la Biblioteca Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, nos esperamos el próximo 28 de febrero en la cuarta conferencia de este siglo, en la cual vamos a tener la participación del maestro Sergio Martínez, hablando sobre pensiones y el impacto que va a tener en la reforma en las pensiones. Gracias y hasta luego.